Hola, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos conversar sobre diferentes temas de salud mental. Les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy voy a tener el gusto de conversar de un tema que seguramente a los padres, a los docentes y a los profesionales en general llama la atención por cuanto cada vez se hace más incidente el consumo de sustancias psicoactivas. Estamos hablando del tema sobre prevención en el consumo de sustancias. Y para poder acercarnos más a este tema, conocer más sobre cómo podemos hacer para mitigar esta situación, tenemos a nuestra especialista, quien es la psicóloga Nancy Valdés Huarcaya. Ella es psicóloga clínica, terapeuta cognitiva conductual, egresada ya de nuestra maestría en farmacodependencia en nuestra casa de estudio y especialista en tratamiento en rehabilitación en pacientes en adicciones, a quien ya le damos la bienvenida. Nancy, muchísimo gusto de tenerte aquí y sobre todo para compartir contigo la experiencia de tu práctica profesional en adicciones. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias Dani por la invitación y un gusto de poder compartir contigo estos momentos. Nancy, generalmente siempre vemos, es importante detener este consumo, es importante prevenir, ¿no? Pero antes de hablar de repente propiamente de la prevención, ¿nos podrías dar un panorama cómo estamos actualmente en la situación del consumo de sustancias, ya sea a nivel escolar o universitario? Lo que está pasando es que los escolares y las escolares se están iniciando, sobre todo, como siempre sigue valiendo la teoría de que se inician con las famosas drogas legales, que es el alcohol y el tabaco. Pero lo que ha cambiado, y eso es lo más preocupante, es de que antes la mayoría empezaba con la cerveza. Ahora los chicos empiezan con bebidas alcohólicas con mayor contenido de alcohol. Entonces empiezan con vodka, ron, whisky, que el contenido de alcohol es mucho más fuerte y el efecto que puede tener el alcohol en el cerebro es distinto y es más preocupante. La intensidad entonces se presenta de una manera un poco más fuerte. Exactamente. Y en el panorama, digamos, más universitario. En el panorama universitario, lo que justo estoy terminando esta investigación es que se ha encontrado que el consumo de los hombres se está manteniendo, no quiere decir que ha bajado, se está manteniendo, sigue siendo alto, pero el consumo de las mujeres ha aumentado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ahora se está trabajando mucho por la igualdad femenina. Esta aparente igualdad, somos iguales en derechos, pero biológicamente somos distintos. Claro, el efecto de la sustancia va a ser diferente. En Exactamente, porque las mujeres, por ejemplo, lo que tenemos es el procesamiento del alcohol es distinto que en los hombres y además hay el efecto de la aldehído deshidrogenasa, que es distinto en los hombres y mujeres, y por eso es que las mujeres demoramos para procesar más el alcohol que los hombres. Entonces, esta costumbre que de repente uno antes decía, muy tradicional, donde se decía, pero es mujer, dame menos, y al hombre, es hombre, dale más, porque efectivamente los hombres van a procesar mejor más cantidad de alcohol que las mujeres. Entonces no era un tema simplemente de género, de machismo, sino más bien existía de alguna manera, entre comillas, una justificación. Exacto, entonces por eso es que las mujeres, cuando uno toma en la misma cantidad, se va a marear más, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los japoneses, que tienen más intolerancia al alcohol y se marean más rápido. Pero como hay todo esto, esta aparente boom acerca de los hombres y las mujeres somos iguales, entonces está el famoso concurso, concursamos hombres y mujeres, cuántos toman, cuántas botellas de cerveza hay, se hace la cola y todos, ¿quién gana? ¿Hombres o mujeres? Sin considerar la constitución biológica. Sin considerar un aspecto que es sumamente importante. Entonces, muchas mujeres, para demostrar yo soy igual que los hombres, tomo la misma cantidad
y los efectos que se dan son distintos. Qué riesgoso y qué situación tan equivocada, ¿no? Exacto, porque lo que uno tiene que ir viendo es somos iguales en derechos, pero hay ciertas cosas que los hombres somos distintos, o sea, los hombres no van a poder procrear, las mujeres sí. Los hombres, el procesamiento del alcohol es distinto de los hombres de las mujeres. La acumulación de la grasa es distinta en los hombres de las mujeres y hay una serie de mecanismos biológicos y fisiológicos que ayudan a entender por qué es importante un consumo moderado del alcohol. Muchas veces se entiende que hay factores contextuales e historias previas que de alguna manera hacen de que se normalice ciertos comportamientos de consumo. ¿Cómo estamos nosotros en esta situación? El gran problema, como el alcohol es una droga de entrada, entonces todos nosotros hemos visto el alcohol. La primera experiencia, si nosotros preguntamos al casi 98% de las respuestas sobre cuál ha sido tu primera experiencia con el alcohol, nos van a remontar a la familia. Porque en la familia uno ha visto matrimonios, bautizos, la primera comunión, las reuniones donde vemos a los papás tomando, las reuniones donde no solamente se ve tomando, sino también se ve los primeros excesos productos del alcohol. Entonces voy acumulando esa información sobre, ok, yo he visto a mi tío o a mi tía tomando y ahí se vuelve más generoso, me da más dinero, baila, conversa, es más alegre. Entonces empiezo a normalizar el consumo del alcohol porque lo voy viendo que es parte de, incluso, de muchas ceremonias religiosas. Entonces eso va a influir en la formación de las creencias que yo tengo acerca de qué cosa es el alcohol. Y cómo va a repercutir. Exacto, que está muy asociado a momentos de alegría, de afecto, de felicidad. Lo puedo tener acumulado, guardado, y después voy asumiendo, los que consumen alcohol son los grandes. Entonces voy a decir, ya llego a ser grande pronto. Quiero ser grande para empezar a tomar, porque además el alcohol que es la disponibilidad. La mayoría de las casas tienen un bar, cerveza, whisky, ron, lo que quieran, pero está cerca, disponible. Claro, especialmente incluso tienen un mueble, ¿no? Para esto, o sea, como condicionando que eso es un consumo dentro del hogar. Exacto, es parte de. Entonces, cuando llega el ingreso, por ejemplo, a la vida universitaria, implica ¿qué cosa? Es como un lugar donde ya ahora, si en la adolescencia se me restringe un poco, ingreso a un ambiente donde el consumo de alcohol es algo permitido, porque ya soy universitario, ya soy adulto, ya legalmente puedo ir y comprar. Y eso se asocia con la autonomía, con la toma de decisiones, tanto a nivel general como también la toma de decisiones en este sentido, ¿no? Ya no hay el permiso, sino es mi decisión. Exacto, y además en la universidad, quienes cobran mayor relevancia, si bien en la etapa escolar eran los padres, ahora ya los padres no tienen mayor control. Claro, son los pares que... Son los amigos, y entonces ahí todos sabemos las actividades de bienvenida al cachimbo, la fiesta de fin de parciales, la fiesta de fin de ciclo. O las reuniones de trabajo, ¿no? O la recreación, o el nivel de socialización que se pueden ir manteniendo, ¿no? Exacto. Son más sencillas. Exacto. Entonces se va normalizando, y entonces así como voy normalizando, también muchas veces en estas reuniones se van normalizando los excesos. Entonces donde uno dice, bueno, ha salido viernes, ha tenido una semana pesada y se va a tomar el viernes o el sábado o terminan las reuniones. Entonces por eso es de que, por ejemplo, se ha encontrado que siempre cerca a los sitios de estudio están los bares, las discotecas y los hoteles, que esa es la tríada que se ha encontrado en todos los sitios, los centros de estudio, que están ahí la disponibilidad, porque se sabe que son los servicios o son las actividades más frecuentes que están asociadas a. Y ahora estamos considerando de alguna manera sustancias
permitidas, sustancias legales. ¿Cómo se da el brinco a las sustancias psicoactivas, ¿no? Que de alguna forma forman parte luego de iniciar una adicción frente a ello? Bueno, a partir de esta situación, las personas el consumo o la persona puede tener un exceso esporádicamente y está la diferencia entre el uso, abuso y dependencia. Pero cuando empieza a ser siempre todos los viernes o todos los jueves, quiero que ya sea jueves. Y entonces desde el martes estoy pensando, ya falta poco para el jueves para irme a tomar. O ya falta poco para el día viernes, ya falta poco, entonces empiezo y se vuelve más regular, entonces estoy en el camino a empezar a generar una dependencia. Qué importante esta situación porque podemos reconocer comportamientos que podríamos identificarlos ya como que ya empezó una etapa distinta de mayor compromiso y probablemente una posibilidad de adicción, ¿no? ¿Qué características observamos y que de repente los padres o los pares podrían estar fijándose y ya advirtiendo, dando una alerta? Un punto importante es lo que coloquialmente se llama el borrar cassette, ¿no? Cuando a uno le pregunta, ¿y a veces te pasa que tomas y no recuerdas lo que pasó? Entonces, ese es un indicador que uno dice, llama la atención, porque la persona dice, sí, yo recuerdo hasta cuando estuve bailando en tal sitio hasta las 2 de la mañana o hasta la 1 y después ya no recuerdo cómo llegué a mi casa o cómo me quedé dormido. Entonces, eso te está hablando de un problema ya neurológico, pero estas situaciones donde uno se olvida de las cosas se suelen dar no solamente por el consumo del alcohol, sino también por cuestiones degenerativas con el paso del tiempo. Hay un deterioro que ya se... Hay un deterioro, pero el alcohol lo que hace es que incrementa estas lagunas mentales. La persona empieza de repente a faltar más a clases, su rendimiento empieza a bajar, o muchas veces puede tender a volverse, bajo efectos del alcohol, más agresivo. Claro, las relaciones interpersonales comienzan a tener otra mirada. Exacto, entonces ya se empieza a alejar su grupo de referencia, que de repente era un grupo que tomaba alcohol pero no llegaba a esas situaciones extremas, como que empieza a alejarlo, porque empieza a decir, no, ya no, porque fulanito siempre es el que hace escándalo, o el que se pelea, el que tal cosa, entonces es como selección. Entonces empieza a juntarse más. Tanto del grupo como de la misma persona que elige un nuevo grupo, ¿no? Exacto, y ese grupo va a ser aquellos donde los excesos están más permitidos. Entonces hay algunos que se va a terminar excluyendo y además empiezan las faltas a la universidad, el bajo rendimiento, se retiran de los cursos o pasan con las justas, entonces que no tiene que ver con la capacidad intelectual, sino que cambian los intereses. Claro. Porque la persona ya, la clase le va a parecer aburrida. Si las clases son en la mañana muy temprano, no va a poder levantarse temprano, o mientras está en clase ya su atención ya deja de estar en la clase, sino es a qué hora, cómo consumo, cambian las fuentes como que de se interés. hace otro plan, ¿no? O su organización de tiempo ya va cambiando en función a sus nuevas expectativas, ¿no? Exacto. Y además tenemos que el alcohol tiene un efecto bifásico, es decir, a dosis pequeñas me relaja, entonces cuando empiezo a tomar puedo estar mucho más sociable, conversador, pero a dosis mayor me genera depresión. Entonces ya tenemos, además del consumo del alcohol, otro problema previo, que es la depresión. La depresión muchas veces se ve que puede ser un factor que puede llevar al consumo del alcohol, o en otros casos es una consecuencia del alcohol. Y esto
nos hace un poquito resumir de que el efecto, tanto o paralelo en efectos físicos, ¿no? Va asociándose con su salud mental, porque si bien es cierto, comienza a tener un alejamiento y es otro tipo de estilo de vida que lo puede deprimir, puede consumir nuevamente para poder salir de ese estado de ánimo, porque de alguna manera es estimulante el consumo, ¿no? Exacto. Entonces, a dosis al inicio me va a relajar y como me está relajando, entonces la persona es su medio. No se da cuenta que lo que requiere es buscar ayuda especializada, buscar terapia para poder solucionar sus problemas previos, ¿no? Y ahí quizás está el principal error, ¿no? En el sentido de no reconocer que está teniendo un problema. Y al no tener un problema, probablemente no siente la necesidad de poder cambiar ese estilo de vida que está llevando. Sí, porque el alcohol termina siendo una estrategia de evitación. O sea, evito hablar que de repente he terminado una relación de pareja y me siento solo, me siento triste. Evito no pensar en los problemas que pueden haber en mi casa, entre mis padres, o los problemas económicos, o que de repente tengo dificultades para poder entender, ¿no? Para manejar el estrés de la nueva vida universitaria. Entonces uso el alcohol como un medio para aliviar el estrés. El consumo de sustancias usado como medio para aliviar o afrontar situaciones problemáticas es un engaño, porque va a tener consecuencias fatales, ¿no? Es como la persona que empieza el famoso dicho de las personas beben, por ejemplo, para olvidar las penas, pero las penas son grandes nadadoras y se hacen más grandes. Y después terminan llorando mucho más, ¿no? Cuando viene la otra etapa donde la persona llora y se siente solo, que nadie lo quiere, etc., se incrementa la depresión. Al día siguiente la persona termina con un dolor de cabeza, con malestar y muchas veces se puede incrementar ese ciclo. Claro, entonces se hace ese ciclo vicioso. Hoy en día conocemos ya de alguna manera estos factores, sabemos que es posible hacer un pare, ¿no? Y ahí aparece el contexto de la prevención. ¿Cómo debemos entender la prevención? ¿Cuáles son los ejes que debemos tener en cuenta? O sea, un punto es que no se puede llegar, hay pautas, ¿no? Uno es que no puedo llegar al extremo de decir no se consuma alcohol. Eso sería lo ideal, pero es una meta un poco utópica. Pero lo que sí yo puedo hacer es difundir cómo llegar a hacer un uso moderado del alcohol. ¿Y cuáles son esas pautas? Es nunca tomes con el estómago vacío. Si vas a tomar, come algo. O alterna la bebida del alcohol con agua. Y además que cada vaso de alcohol dure en promedio 2 horas, porque los chicos muchas veces en 2 minutos se lo terminaron y no permiten procesar todo esto. Entonces es consumo moderado del alcohol respecto al cómo tomar, cómo beber de tal manera que no me afecte mi salud física. Estamos hablando entonces de uso de alcohol, ¿no? Con condiciones que podrían perjudicarles menos en ese sentido. Exacto. ¿No? Y hay otro aspecto importante que viene a ser el contexto familiar, las alertas de los padres, el contexto académico, ¿dónde está? ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? ¿Qué recomendaciones darías, Nancy, a modo de tener ya algunas condiciones que favorezcan esta situación? Un punto importante es el manejo del tiempo libre. Entonces es cuánto, por ejemplo, las actividades, o sea, por ejemplo, ahora esto de las universidades saludables, las universidades libres de alcohol y tabaco, ¿no? Es decir, que las personas puedan ver que puedo divertirme también sin necesidad de que fume y que tome. O sea, es decir,
eso hace que la persona, lo que se ha visto es que mientras la persona se sienta que puede tener varias alternativas y no es que, bueno, si estoy allí, como a veces pasa con muchos chicos, no quiero ir porque todos toman y me van a obligar a tomar, ¿no? Sino que sea una opción donde si voy, no solamente la única bebida que pueda tomar sea bebidas alcohólicas, sino que también haya refrescos, que haya agua, que haya comida. Oportunidades como para poder diversificar. Diversificar, exactamente. O las actividades, el uso del tiempo libre respecto a qué otros intereses puedo tener distintos de la parte académica, es decir, si me gustan los deportes, si me gusta la música, si me gusta el teatro, si me gusta qué otras cosas más puedo hacer para poder experimentar placer, porque el problema no es que no tienes que sentir placer, no te tienes que sentir a gusto, sí, pero tienes que ir viendo que hay diferentes formas donde tú puedes sentirte a gusto y cada uno tiene que ir encontrando qué otras formas puedo tener para manejar el estrés. Y es una toma de decisión importante. ¿Y a los padres? Ajá. A los padres, por ejemplo, lo que se sugiere es cuánto los padres, si bien a veces uno dice, bueno, ya están grandes, ya son adultos, no puedo interferir, pero también es importante cuánto uno puede ir conversando con los chicos, ¿no? O sea, conversando para ir viendo cómo se sienten respecto a su carrera, porque el estrés puede venir porque escogieron una carrera y se dan cuenta que no era la carrera que querían. Entonces, los chicos muchas veces están diciendo, no, voy a defraudar a mis padres, etc. Entonces, es un evento estresante. El otro evento estresante puede ser que hayan cursos que la demanda académica sea alta y tengan dificultades para manejarlo, pero los chicos no reconocen eso, piensan que pueden manejarlo y de repente no lo pueden manejar y los padres nunca se enteraron y de repente están llevando, por ejemplo, un curso por tercera que si lo jalan, los botan de la universidad y los papás nunca se enteraron, entonces están... La comunicación de estos elementos, fracasos que, como decía, entre comillas, no se dan entre la relación de los padres. No se dan porque los padres asumen y le dicen, bueno, es tu responsabilidad, ¿no? Entonces los chicos muchas veces, porque hay diferentes fuentes de estrés. Está la fuente de estrés desde aquel padre que puede tener los medios económicos y entonces la parte económica no es un problema, pero sí de repente es las expectativas que tiene sobre su hijo que destaque y de repente el hijo no destaca. O está el otro lado, el hijo que el padre paga los estudios con dificultad y entonces el hijo siente que no está aprovechando, que no está, no maneja bien. Exacto, ¿no? Entonces esa es otra fuente de estrés. O el hijo que de repente en las carreras también, porque hay estudios que se han encontrado que hay ciertas carreras que son mucho más estresantes que otras. Entonces se han hecho estudios, por ejemplo, con alumnos de las carreras de ciencias de la salud, como de medicina, psicología o los de ingeniería, acerca cómo manejan el estrés. ¿Y cuáles son sus estrategias? Cuáles son sus estrategias y cuando los comparan el consumo del alcohol en la universidad de estos alumnos con sus otros compañeros de otras carreras. Entonces se encuentran que muchas universidades, por ejemplo, un factor de estrés es cuando las evaluaciones son súper marcadas. Parcial, final. Entonces hay dos momentos súper estresantes para los alumnos, solo esas dos. Mientras que cuando las evaluaciones responden a un proceso constante, entonces el alumno puede manejar mejor su estrés, puede organizarse mejor, porque en el otro se está esperando que el alumno tenga la capacidad, y de repente no la adquirió en el colegio, de poder organizarse autónomamente. Claro, y de alguna forma el manejo del estrés es también un factor que podemos tener en cuenta como una situación de prevención.
Exacto, ¿no? exacto. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces el alumno puede venir de un ambiente escolar donde las cosas están más estructuradas Y y pasa. tiene buen rendimiento, reconocimiento, pasa a un ambiente más inestructurado, donde de pronto tiene toda la libertad, todo eso, y no sabe cómo manejarse, Exacto. y lo lleva a cuestionarse su valía, su capacidad. Entonces empieza a decir, no sirvo, no soy capaz, no soy inteligente, fracasé, y un montón de situaciones. Que van a alterar su estado. Finalmente, Nancy, nosotros estamos comprometidos, la Universidad Católica y Cayetano, en Aysén, Perú, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es, por ejemplo, hacer los webinars o los talleres de difusión para poder ir hablando acerca de estos temas, porque muchas veces, por ejemplo, uno como profesional sí tiene cierta información, pero a veces los padres no. Es como, por ejemplo, ahora hemos hablado básicamente sobre alcohol, pero, por ejemplo, sobre la marihuana, que es otro tema preocupante. Entonces, a veces los papás dicen, no sé por qué se le ha dado por coleccionar pipas. Entonces, esa es una situación, porque uno dice, no es colección, es que lo más probable es que esté involucrado en el consumo de marihuana y que el padre nunca se enteró. O el efecto, por ejemplo, de los vapes, que es otro tema donde muchas veces las personas están diciendo, no, eso no es tan dañino como el consumo de cigarro. Se convirtió en un mito ahora. Exacto, entonces ahora lo que se está haciendo es difundiendo para que la persona, porque lo que uno busca es que la persona pueda entender y pueda manejar la situación, y que los padres al final vean, este es un peligro, pero es cuáles son las alternativas que yo puedo tomar o que yo puedo hacer para disminuir el malestar. Esa posibilidad. Muchísimas gracias, Nancy. Realmente esta advertencia y estos indicadores creo que deben tomarse en cuenta, porque si no vamos a tener que estar en una situación cada vez de mayor problemas de salud mental. Muchísimas gracias. Gracias, Dani, por la invitación. La psicóloga Nancy Valdés nos ha señalado la importancia que tiene que la persona tome una decisión respecto a su consumo para cuidar su salud mental. Muchísimas gracias. Síganos viendo por nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.